Saludos mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Nos encontramos aquí para un comentario más de la palabra de Dios en el contexto de la guía del estudio de la Biblia trimestral que produce nuestra iglesia adventista en todo el mundo. En este trimestre estamos tratando el tema de la misión, tema apasionante que les confieso a mí personalmente me ha tocado con la importancia que tiene ah, ocuparnos más en esa misión, ¿no? La tarea de llegar a, a personas que no tienen el conocimiento del Evangelio que nosotros tenemos. Me refiero a ese grupo de personas que ni siquiera tienen base cristiana. Gente que nunca han leído la Biblia ni la conocen, gente que no han escuchado de Jesús, quizá muy tangencialmente, pero definitivamente no asisten a una iglesia, algunos ni religión tienen, y otros pues tienen una religión totalmente distinta a lo que pudiera ser una religión, digamos, judeocristiana, como son las iglesias evangélicas, la católica, etcétera. Es un grupo humano bastante grande de varios miles de millones de personas, y necesita el Señor obreros dispuestos para esa tarea. Así que bueno, si el Señor me considera útil para eso, yo estaría dispuesto. Y, y te hago la pregunta, ¿tú estarías dispuesto, mi hermano, si el Señor te necesita en algún lugar para llevar este evangelio a personas que no conoces, personas que nunca has visto, personas de una cultura muy distinta a la tuya, gente que ni siquiera probablemente crean en Dios? Es un reto, ¿no? Es un desafío eh, grande. Y bueno, solamente el Señor sabe quiénes de nosotros podríamos hacerlo. Hay que prepararse para eso, hay que prepararse y estar listo, ¿no? Para dejar la comodidad, para dejar lo que llamamos la zona de confort e ir a lugares distantes para llevar este evangelio. Bueno, es un reto tremendo. Vamos a hacer el comentario entonces de lo que esta lección nos trajo y entonces vamos juntos aquí a compartir, ¿les parece? Antes vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de compartir una vez más el estudio de tu palabra con muchos amigos, muchos hermanos, algunos conocidos, otros no, pero es un privilegio poder hacerlo. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este repaso, esta conversación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia con este tema. Y para ello vamos a fijarnos primero en un texto que está en Mateo 9 del 35 al 38. Es un pasaje muy conmovedor y, y toca la conciencia nuestra, ¿no? Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús era un peregrino, un caminante. Jesús no era de los que se sentaba a esperar que la gente llegara a él. Jesús salía, recorría las ciudades, ciudades pequeñas, ¿verdad? Pero eran ciertamente concentraciones de muchos seres humanos, y allí Jesús iba porque allí estaba la necesidad. Recuerdan que la semana pasada veíamos cómo Pablo también visitaba los centros poblados, ¿no? Los centros poblados. Y allí tenía la oportunidad de compartir con muchas personas. Resulta, hermanos, que la iglesia adventista hoy, y no solamente la iglesia adventista, ¿verdad? La iglesia cristiana en general, pero la iglesia adventista en particular, ha notado que la gran necesidad hoy misiológica está sobre todo en las grandes ciudades del mundo, porque allí están concentradas la mayor cantidad de personas, ¿no? Cada vez hay más gente de estilo de vida urbano
que rural. Hay mucho más gente, ah, digamos, aglomerada en las grandes urbes del mundo por muchas razones y han abandonado las provincias, han abandonado el campo buscando oportunidades de trabajo, ¿verdad? Después de la industrialización, especialmente se dio este fenómeno. Las grandes industrias que se comenzaron a desarrollar en las ciudades atrajo inmensas cantidades de mano de obra, gente que se desplazó de los campos donde las condiciones de vida eran un poco más difíciles, más duras, y se trasladaron a las ciudades buscando emplearse en estos grandes centros laborales, ¿no? Las empresas, las industrias del mundo. Y esa tendencia ha continuado, esa tendencia sigue dándose y cada vez hay más gente en las ciudades. De modo que hoy el Señor nos está llamando la atención justamente a hacer algo por esa gente, porque hay muchísima gente allí. Nos recuerda el caso de Jonás, ¿no? Cuando Dios le dijo a Jonás, pero mira, ¿cómo yo no voy a tener compasión de esta gente, de esta ciudad? Aquí hay más de 120.000 personas que viven en la ignorancia. ¿Cómo no voy a tener compasión de ellos, no? Nínive, una gran metrópoli de aquellos tiempos. Jesús tiene en mira a esta gente y fíjense lo que dice el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta parte del texto es bastante conmovedor. Jesús tuvo compasión de la gente. Entonces, aquí es importante tener la visión de Jesús. ¿Cómo ve Jesús las multitudes? ¿Cómo las vemos nosotros? Cuando visitamos ciudades grandes, cuando vamos al mercado, a los centros comerciales, a los lugares de entretenimiento que se llenan de gente, ¿cómo vemos a la gente? Algunos desarrollan cierta fobia, ¿no? A esas grandes concentraciones y prefieren estar en lugares más tranquilos, más apartados. Pero cuando vemos gente en cantidad, ¿cómo las vemos? ¿Qué sentimientos, qué emociones nos despiertan? A Jesús despertaba su compasión y sentía dolor por esa gente, porque era mucha gente, pero que eran, bueno, como manadas de ovejas, sin orientación, sin una guía espiritual, sin saber nada de la eternidad, muchas sin saber ni siquiera el plan de Dios para ellos, ¿no? Entonces, a esto Jesús lo hacía compadecerse. Y la lección es que a nosotros debería causarnos compasión también. Recuerden que he mencionado muchas veces desde que comenzamos estos estudios de este trimestre que la misericordia es la palabra clave para la misión. La misericordia es el deseo de hacerle bien a otro, ¿no? Sentir dolor por lo que viven, por lo que sufren, incluso sin ellos saberlo, porque hay gente que está, digamos, viviendo en la ignorancia, no saben de Dios y de la verdad. Ellos, algunos pues ni siquiera lo sienten, pero la verdad es que están, digamos, condenados a, a la perdición, a vivir sin esperanza, y ellos ni siquiera lo saben. Entonces Jesús tiene compasión de ellos porque están desorientados, no tienen guía espiritual. Y Jesús espera que nosotros sintamos lo mismo, ¿no? Jesús espera que nosotros sintamos lo mismo por estas grandes concentraciones de gente. Dice, al ver las multitudes. Cierto es que Jesús, por supuesto, atendió también necesidades personales. Jesús tuvo entrevistas poderosísimas con una sola persona y los amó a cada uno de ellos y a cada persona en particular. Pero otra cosa es ver grandes cantidades de gente porque, bueno, se multiplica la necesidad, ¿no? Y esas multitudes, ¿dónde están? Ciertamente no van a estar en los campos necesariamente, en las zonas rurales. Las multitudes están en las ciudades hoy, en las ciudades. Entonces, fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la gran necesidad del mundo hoy es de obreros. Obreros que estén dispuestos
hacer la tarea, a cumplir la misión. Recuerdo que hace un tiempo, mientras presidía un campo, un laico, un hermano de la iglesia, se me acercó y estuvimos conversando y él me decía, pastor, la obra no necesita dinero. Eh, Dios nunca dijo, pídanle al Señor que envíe dinero. Dios dijo, pídanle al Señor que envíe obreros, porque lo que hace falta es gente dispuesta. Y nunca olvido esas palabras de ese hombre porque realmente son reales, ¿no? Dios necesita obreros. Es cierto que también la obra necesita recursos, pero Dios va a proveer los recursos. Es lo que me decía este hermano. Me decía, Dios va a proveer los recursos, pastor. Si hay gente dispuesta, Dios dará los recursos. Así que lo que Dios necesita hoy es gente dispuesta, gente compasiva, gente que le importe los demás, gente que se preocupe por el destino eterno de los demás. Eso es lo que hoy necesita eh, el mundo y la iglesia, misioneros de corazón, que estemos dispuestos a ir, a buscar, a ir a esas grandes urbes del mundo, que son desafiantes, es verdad, son intimidantes, son impresionantes, están llenas de ídolos modernos, ¿no? Como la Atenas que veíamos la semana pasada. Hoy las grandes ciudades del mundo pues están llenas de todas clases de ídolos. Hace un tiempo atrás subí una publicación a mi página de Facebook. Tomé algunas fotografías de un, de un lugar que es un estadio gigantesco ahí en Miami. Es la casa, creo, de los Marlins de Miami. Bueno, es un templo al deporte, pero gigantesco, eh, muy moderno, hermosísimo, y se llena de miles, cientos de miles de personas acuden o decenas de miles a ver los espectáculos allí en esos grandes templos modernos, ¿no? Y como ese, pues hay tantos otros en todo Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Y están en las grandes ciudades justamente. Entonces hoy no tenemos, digamos, un panteón de dioses como tenía la antigua Grecia, pero tenemos algo equivalente, ¿no? Los grandes centros de entretenimiento son panteones modernos donde están los dioses modernos que son de carne y hueso. Son los ídolos deportivos, las estrellas del cine, las estrellas del arte, las estrellas del entretenimiento, que tienen sus seguidores y sus adoradores, ¿no? En esas grandes ciudades entregadas a la idolatría de este tipo, ¿no? Una idolatría moderna, eh, estas ciudades necesitan gente como Pablo, que se enardeció cuando vio la idolatría en Atenas, gente como Jesús, que se compadeció de esas multitudes que estaban sin pastor y siguiendo quimeras, ¿no? Ilusiones que les ofrece este mundo. Tremendo. Así que, bueno, ahí está el desafío. ¿Quién irá? Como le dijo Dios, le preguntó Dios a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta dijo, bueno, envíame a mí, yo estoy listo. Eh, Veremos qué pasa y a dónde nos lleva Dios, ¿no? Con este llamado para ir a las grandes metrópolis del mundo y hablarles del Cristo resucitado, del Cristo que está por venir, del Cristo que les ama, del Cristo que quiere darles vida y vida en abundancia, del Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y desafiar de frente al posmodernismo, desafiar al espiritismo moderno, desafiar al secularismo, al materialismo y desafiarlos no con una doctrina, sino con un carácter y con una vida ejemplar que muestre que realmente el cristianismo sigue siendo la mejor opción para el mundo, ¿no? Ese es nuestro reto, hermanos, ese es nuestro reto, tremendo, tremendo. Si tienes algo que comentar, pues déjalo allí en los comentarios. Con gusto lo vamos a leer. Bueno, vamos a hablar del segundo aspecto acá. Dividí esta lección más o menos como en tres partes, básicamente. Y vamos a hablar ahora de una mujer extranjera. Su historia está en Mateo 15, desde el 21
hasta el 28 y también está en Marcos, Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. ¿Qué es lo interesante aquí con esta mujer? Jesús se dirige a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón es una región que está al norte de Israel, en lo que es hoy el Líbano. Es una zona costera, habitada desde hacía muchos siglos por los fenicios, una civilización muy importante, creadores del alfabeto, gente experta en la navegación, gente ah, experta en el comercio, pues disfrutaban toda esa costa, lo cual facilitaba pues el comercio a través de embarcaciones de puerto a puerto. Y pues como todos los puertos del mundo, muy próspero, una región muy próspera, muy comercial, llena bueno, de gente, ¿no? Estamos hablando de lugares donde se concentra mucha gente. Allí en Tiro y Sidón Jesús quiso hacer misión también. Él quería darles una lección a sus discípulos, mostrarles que el Evangelio, el reino de Dios no es algo exclusivo para los judíos, que realmente los judíos eran solamente un canal, pero Dios desea salvar a todo el mundo, Dios quiere que este Evangelio llegue a todo el mundo. Así que bueno, quizá una de las primeras lecciones de misión, Jesús se la enseñó a sus discípulos de manera presencial. Los llevó a un territorio que ellos quizá por su cuenta no habrían elegido, ¿no? Por cierto, porque el judío tradicionalmente rechazaba el contacto con personas extranjeras. Así que Jesús lo lleva a esa región y allí ocurre una escena interesante, a veces un poquito difícil de comprender. Una mujer cananea, dice acá la versión de Mateo, Marcos dice que era griega, que era sirofenicia, por referirse a ese territorio fenicio, ¿verdad? Que en algún momento formó parte de la provincia de Siria, la provincia romana de Siria. En fin, una mezcla de palabras allí que a veces para nosotros no es fácil entender, pues son lugares y culturas muy distantes en el tiempo y en el espacio para nosotros. Pero básicamente era extranjera, pues era una mujer no judía. Entonces ese es el punto importante. Y esta mujer acude a Jesús buscando ayuda para su hija que está atormentada por un demonio, etcétera. Jesús le dice, bueno, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero luego los discípulos quieren zafarse de la mujer, le dicen, bueno, despídela. Jesús le dice eh, a la mujer, le dice, pues mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, que son como mascotas, ¿no? Los perros de casa. No está hablando de los perros de la calle, digamos. En la cultura oriental, en la cultura árabe, en la cultura judía, el perro es un animal despreciable. Es un animal inmundo, es un animal que, digamos, la gente no quiere tener perros en su casa, la mayoría no tienen. Es un animal que no está bien visto. Recuerdo hace varios años escuché un programa de un embajador venezolano que trabajó en ese territorio en Irak y él decía, bueno, que allí no se escuchaban ladridos de perros porque en esas regiones la gente no va bien con estos animales. Entonces, resulta ciertamente extraño ver cómo Jesús compara a esta mujer con una mascota, con un animal. A nosotros nos parece eso duro porque no tenemos esa imagen de Cristo, de un Jesús compasivo, amoroso, que trata a la gente con ternura, con amor. Y de pronto parece como tratar a esta mujer con dureza, ¿no? Y decirle, mira, no es bueno que quitemos la comida de la mesa para dársela a los hijos y se la demos a las mascotas, a los perrillos, por muy tierno que parezca decir perrillo, lo que sea, de cualquier manera es un animal y es una comparación difícil. Pero en realidad, por el carácter de Jesús, por toda su vida, sabemos que Jesús no está tratando, la mujer no quiere decirle esto. Jesús parece estar dándole una lección a sus discípulos, porque ciertamente la mayoría de los judíos, especialmente ortodoxos o radicales, veían a los demás como perros, ¿no? Como gente despreciable, porque no eran gente del pueblo de Dios, no eran gente santa, qué sé yo.
Pero finalmente la mujer recibe el milagro porque la mujer demuestra fe, demuestra confianza en que aún las migajas las puede recibir. Y es lo que esta mujer dice, ¿no? E impresiona eso, ¿no? Como ella no se siente ofendida por lo que le dice Jesús, cosa que parece bien extraña, pero ella no se siente ofendida. Más bien toma la figura que Jesús le da para poderla jugar a su favor. Dice, bueno, pero hasta los perros reciben las migajas, ¿no? O sea, no me voy a ir de aquí, es lo que ella está diciendo, no me voy a ir aquí con las manos vacías. Eh, Aunque sea las migajas, algo tengo que recibir. Y Jesús ve en esas palabras, en esa actitud de ella, una expresión de fe que es capaz de sobreponerse incluso a una aparente ofensa y en lugar de ofenderse, pues se mantiene allí aferrada hasta recibir la bendición. El caso es que Jesús termina dándole una lección a sus discípulos de que el amor de Dios es para todo ser humano, para todo ser humano. Por eso Jesús los llevó, vamos a Tiro, vamos a Sidón, vamos a ciudades extranjeras, vamos a ciudades donde no se escucha la palabra, lugares donde no conocen la revelación, vamos a ellos también. Y esa es la gran lección que tiene este milagro que Jesús le hizo a esta mujer. Es una lección que aprenden los discípulos de primera mano y nosotros a nosotros nos alcanza también esa lección. Hay que ir a gente que necesitan, pero el prejuicio, y ahí es donde está el gran obstáculo, a veces no es la distancia, ni siquiera el dinero, sino el prejuicio. Los discípulos estaban prejuiciados con esta mujer, la despreciaban porque ellos habían aprendido la xenofobia por herencia. Y ustedes saben, la xenofobia, el desprecio, el prejuicio hacia los demás es algo que se hereda. Si en tu casa se escuchan expresiones peyorativas, denigrantes hacia cierta raza, hacia cierta nacionalidad, tus hijos van a aprender eso. Tus hijos lo van a aprender y lo van a imitar. Entonces, el racismo es algo que se enseña y se transmite. El desprecio, la xenofobia, el odio y la indiferencia hacia personas de distintas nacionalidades, etnias o razas, eso se enseña. Y a veces nosotros lo usamos hasta por chiste, pero entre nosotros los cristianos no deberíamos usarlo ni en chiste, para referirnos a veces en forma jocosa hacia personas de raza negra o hacia personas de raza, digamos, hacia los asiáticos o hacia personas de cierto lugar de nuestro país o del mundo, que los describimos bien sea como poco inteligentes o como estafadores o estos otros son de esta y otra cosa, ¿no? Ese tipo de racismo, ese tipo de desprecio, ese tipo de calificativos eh, peyorativos, denigrantes hacia otros grupos humanos de cualquier tipo, no se deben escuchar en los labios de un cristiano. Nunca. Y en el hogar jamás, porque eso se enseña. Así que los judíos, estos discípulos de Jesús, ¿qué le habían hecho los sidonios a ellos? ¿Qué le habían hecho a esta mujer? No le había hecho nada, simplemente habían aprendido a odiarlos. Habían aprendido a odiarlos. Y así entonces actuaban en consecuencia. Jesús, su maestro, les está enseñando que el prejuicio hay que ponerlo a un lado, hay que superarlo, hay que vencerlo para que podamos tener puertas abiertas y el corazón dispuesto para ir a esas personas. Porque ¿cómo vamos a buscar la salvación de una persona que no amamos? ¿Cómo vamos a tratar de hacerle bien a una persona que ya pensamos que es menos que nosotros o que no merece? Entonces tiene que haber primero ese sentimiento, ese acercamiento y ese deseo de hacerles bien. ¿No les parece? Esa es la gran lección que nos da la mujer, el milagro hecho a esta mujer extranjera. Jesús le bendijo, Jesús le hizo el milagro y no solamente fue ella, Jesús ayudó a muchísima gente en la región de Decápolis, que era una región habitada por gente extranjera, se llamaban las 10 ciudades griegas, por eso Decápolis en griego, y Jesús allí sanó a aquel endemoniado, ¿recuerdan? Sabemos que era una región extranjera porque allí criaban cerdos, ningún judío, ninguna parte de Israel iban a criar cerdos, así que era un lugar pagano, digamos. Pero allí Jesús también hizo milagros
y alcanzó a gente sufriente de cualquier nacionalidad, de cualquier raza. Y ese es el mensaje que Dios nos está dando y es la base de la misión. La misión es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero tenemos que amar a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo para poderlos alcanzar con la misión, ¿no? Así que es muy importante eso. Ahora vamos a tratar el caso de Pedro. El caso de Pedro es bien interesante, ¿no? El caso de Cornelio, y tiene que ver mucho con Pedro, por cierto, que es, digamos, el personaje que queremos tratar acá. El caso de Cornelio es un caso bien conocido, ¿no? Está en Hechos capítulo 10. Vemos allí que Pedro estaba ahí en Jope, recibe una visión, como al mediodía, una visión de un lienzo que baja del cielo con animales de todo tipo, y recibe una orden, Pedro, de mata y come. Pedro dice, no, pero ¿cómo yo voy a comer eso, Señor? Yo nunca he comido eso, son animales inmundos. Pedro está hablando como un judío que conoce bien las leyes alimentarias y cuáles son los animales inmundos, Levíticos 11, etc. Sin embargo, Dios le dice desde el cielo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Y bueno, y esa visión se presentó 3 veces, mire eso, 3 veces bajo ese rollo para que Pedro lo viera. 3 veces Dios tratando de impactar la mente de un hombre que no entiende, de un hombre que está prejuiciado. Porque estos animales representados en este lienzo representan las razas, los pueblos no judíos, no israelitas. Y entonces la invitación, mata y come, es ve a ellos, llévales el evangelio también. Justamente mientras Pedro estaba teniendo esta visión, luego que tuvo esta visión, se le acercaron unos mensajeros, le dice, mira, nuestro Señor te está mandando a buscar. Se trataba de un soldado romano. Así que Cornelio se dirige hasta allá y entonces ocurre algo extraordinario. Este hombre era piadoso, este hombre amaba a Dios, este hombre oraba, este hombre... y además tenía un grupo. Cuando Pedro llega, Cornelio tiene un grupo de gente en su casa. Tenía, digamos, como un foco de luz, de estudios bíblicos allí, un grupo pequeño, qué sé yo, interesante. Y cuando Pedro llega allí, entonces ocurre que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y, y bueno, y son bautizados. Pedro queda asombrado por eso. Me llama mucho la atención lo que dice Pedro cuando llega a la puerta de Cornelio, a su casa. Dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece, primero, inapropiado que Pedro dijera eso, ¿no? No tenía que decirlo. Él solamente tenía, si ya sabía que Dios lo había mandado, él solamente tenía que decir, aquí estoy, Dios me mandó. Pero Pedro les hace saber a ellos su incomodidad inicial. Él dice, ustedes saben que, bueno, para nosotros los judíos es despreciable venir a la casa de gente como ustedes, pero el Señor me ha enseñado. Pedro no tenía que decir eso. Pero gracias a Dios, Cornelio estaba, digamos, por encima de eso. Como la mujer cananea también, que a pesar de que Jesús le dijo unas palabras que no eran tan suaves, sin embargo ella se mantuvo. Así también Cornelio, a pesar de lo que Pedro está diciendo, pues va al grano, ¿no? Y le dice en el versículo 30, Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora novena mientras oraba, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, Pedro no tiene otra alternativa, después del sueño que ha recibido, después de lo que Cornelio le está revelando. Entonces, dice en el versículo 34, Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia.
ahora comprende. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero enfatizar aquí? ¿Cuántos años estuvo Pedro trabajando hombro a hombro con Jesús, a su lado, viendo todo lo que Jesús hacía? 3 años y medio. 3 años y medio en lo que Jesús les mostró amor y compasión por todo el mundo. Pedro estuvo cuando Jesús sanó a esa mujer extranjera. Pedro estuvo cuando Jesús sanó al endemoniado en Gadara. Pedro estuvo en todo el ministerio de Jesús y vio con sus propios ojos su amor y su compasión. Pero no fueron suficientes esos 3 años y medio, fíjate. Fue necesaria una visión repetida 3 veces para que Pedro estuviese dispuesto a ir a la casa de un extranjero que Pedro, por cultura, porque así le habían enseñado, los despreciaba. Sin embargo, después de 3 años y medio con Jesús, el Señor le envía una visión 3 veces para que Pedro entienda, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿No les parece increíble? Después de todo ese tiempo, a Pedro dice, ahora entiendo. Pero no es suficiente eso. Resulta que después de esto que pasó con Cornelio, Pedro va a dar ese testimonio en Hechos 15, cuando va al concilio de Jerusalén. Se forma un tremendo lío por los judaizantes que estaban obligando a los cristianos, digamos, los cristianos que eran de origen judío, estaban obligando a los cristianos de origen extranjero a que se circuncidaran, etcétera, etcétera. En fin, Pedro cuenta su testimonio de cómo el Señor le mostró que no se debe hacer acepción de personas, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, años después, Pablo escribe la carta a los Gálatas y menciona que tuvo que reprender a Pedro. En Gálatas 2, 11 al 13 está esa historia. Dice, lo tuvo que reprender porque estaba siendo un hipócrita. Pues cuando Pedro estaba con los gentiles, hacía como que era gentil. Pero cuando venían cristianos judíos, entonces él hacía como que los gentiles no los conocía. No, yo no me trato con ellos. Estaba haciendo un acto de hipocresía. Miren cuán difícil es romper los prejuicios. A Pedro le costó muchísimo. 3 años y medio con Jesús y no lo logró. Le enviaron una visión, tampoco lo logró. Ahora Pablo lo consigue, lo tiene que regañar, lo tiene que reprender. De hipócrita. ¿Cuánto tuvo que hacer Dios en el corazón de Pedro para romper los prejuicios? Los prejuicios son terribles, son viscerales. Y sacarlos de nuestra conciencia cuesta muchísimo, cuesta mucho. Está pasando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, aquí mismo en este país, en Estados Unidos, el racismo es algo todavía, digamos, institucionalmente, pues está abolida la esclavitud, todo lo demás, pero el racismo todavía es algo que está arraigado en el corazón de muchos blancos acá, de mucha gente, digamos, caucásicos, estos blancos americanos de origen europeo. Algunos de ellos todavía les cuesta sentarse a la mesa con una persona de color o de otra raza que no sea la de ellos. Es algo complicado. Gente cristiana, gente que van a la iglesia, incluso gente adventista, gente cristiana de todas las denominaciones, pero todavía luchan con ese problema. Es tremendo. Romper los prejuicios es un trabajo, caramba, necesita realmente la ayuda de Dios. Ahora, todos o cualquiera de nosotros puede tener tendencias racistas o discriminatorias de cualquier tipo, de género, de raza, de nacionalidad. Eso hay que vencerlo para poder llegar a la gente. Así que, mis hermanos, bueno, esto es lo que esta palabra de Dios nos trae para esta semana. Buscar a la gente que no ha sido alcanzada. Gente que no son como nosotros. Gente que no piensan como nosotros, que no tienen la misma cultura, que no comen como nosotros, que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros. Pero necesitan gente que tenga compasión y vaya a ellas. ¿Serás tú? ¿Seré yo? El tiempo lo dirá. Que el Señor toque nuestro corazón y nos ayude a ser misioneros de corazón. Que venzamos el prejuicio. Veamos a todas las personas como hijos de Dios y como necesitadas de salvación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por las lecciones de tu palabra. Gracias porque
a pesar de la dureza de nuestro corazón, todavía confías en que podemos ser útiles para esta causa. Ayúdanos a vencer los prejuicios, ayúdanos a amar a la gente, cualquiera sea su origen, su raza, su color, su creencia, su cultura, y a estar dispuestos a compartir con ellos el precioso mensaje que nos has dado. Llénanos de amor por ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.